Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén bien hoy, que se estén cuidando, que se hayan puesto en manos de Dios, porque es lo primero que tenemos que hacer, ponernos en manos del Señor para que nos proteja de todo esto que está sucediendo en este mundo y hacer de nuestra parte todo lo que tengamos que hacer para que así sea. El Señor no necesita ayuda, pero le encanta que le ayudemos. Le encanta que nos pongamos en disposición de hacer las cosas. Por eso me gusta mucho un versículo de la Biblia, de Proverbios 21:31, que establece, dice lo siguiente, Proverbios: presto está el caballo para entrar en combate, pero la victoria está en manos del Señor. Es decir, que nos libre finalmente Dios es quien decide, pero nosotros tenemos que estar listos, preparados para la batalla, para el combate, sabiendo que la victoria final no depende de nosotros, sino de Dios. Y así en todo el sentido de la vida, siempre preparémonos, pero dejemos finalmente que el Señor sea que decida. De ahí siempre he dicho de la preocupación y la mortificación. Acuérdense, hay dos términos que la gente confunde: la preocupación y la mortificación. Pre es antes, preocuparse es ocuparse antes, eso es bueno. Mortificación viene de mortis, darte muerte, por algo que no está en tus manos resolver, eso es mortificación. Repito, y eso no depende de ti, lo final, el resultado finalmente depende de Dios. Así que haz lo que tenga que hacer, pero después de hacerlo, deja todo en manos del Señor. El caballo está presto para la batalla, pero la victoria final la da el Señor. En estos días y con estos videos me he propuesto seguir hablándote del defensor del pueblo. Todavía hay mucha gente que no entiende el papel del defensor y piensa que el defensor es una figura decorativa que da lo mismo que lo nombren o que no lo nombren. ¿De qué sirve eso? Señores, y eso sirve de mucho. Siempre he dicho, lo mejor que le ha pasado a la República Dominicana en los últimos 70 años, por poner un número y partir de ahí, es el tener en su legislación el defensor del pueblo. Le voy a decir un ejemplo, creo que con esto ustedes lo van a entender. Por ejemplo, la Constitución de la República tiene lo que se llama los derechos de lo que han llamado la gente clasificando los derechos humanos o los fundamentales como derechos de tercera generación. Y aquí tenemos, por ejemplo, los derechos colectivos y de medio ambiente. Yo me voy a permitir leer ese capítulo, que es el artículo 66, y luego que lo lea, voy a hacerle un breve análisis y te darás cuenta por qué razón, por qué motivo el defensor del pueblo es una figura de primer orden en el bienestar social y en la consolidación del Estado social y democrático de derecho. Dice el artículo 66 de la Constitución, él empieza la sección 4 de los derechos colectivos y del medio ambiente. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege: 1. La conservación del equilibrio ecológico, la fauna y la flora, la protección del medio ambiente. 3. La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Dice el artículo 6.7. Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia, toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo,
al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida del paisaje y de la naturaleza. 2. Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos. Número 3. El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes. 4. En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resulta alterado. Dice el 5, y quiero terminar el artículo 67, que ya lo estamos concluyendo. Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. Señores, miren una cosa. Esos dos artículos, el artículo 66 y el artículo 67 que le acabo de leer, están expresamente consagrados en nuestra Constitución como derechos fundamentales que protege los derechos colectivos y difusos y el medio ambiente. El defensor del pueblo tiene como función primordial contribuir precisamente a la protección de esos derechos fundamentales colectivos y difusos. Entonces, fíjense ustedes cómo se amplía el espectro de acción del defensor del pueblo. Y te lo voy a poner con un simple ejemplo. Un camión recolector de basura que no es lavado, como pasa en esto, pasa por el frente de tu casa y te deja un hedor, un mal olor que te dura el día entero. Ese camión, ese servicio que está dando ese ayuntamiento, es un servicio que no es eficiente, que no es eficaz, que te está trayendo un perjuicio. Entonces, el defensor del pueblo tiene que caerle atrás a ese síndico. Y si no funciona, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, ir ante el superior y denunciarlo públicamente, mover acciones para que ese síndico cumpla con su deber de tener aseados esos camiones. ¿Por qué? Porque eso está dañando el medio ambiente donde tú estás viviendo, está vulnerando tus derechos colectivos, tus intereses difusos de disfrutar de un medio ambiente sano. Es por ponerte un ejemplo para que vea cómo se va extendiendo en la práctica lo que son los derechos colectivos y difusos, y que te he dicho en otras entregas que el defensor tiene que empoderarte para que tú aprendas a exigir esos derechos. Eso es por un lado. Un transporte deteriorado que tú te metes al vehículo y sale con la ropa rasgada, está dañando tu derecho a tener un transporte tranquilo y manejarte, conducirte de un lugar a otro con seguridad. Es un derecho difuso y tú tienes derecho a un disfrute correcto de ese derecho. Y así hay
cientos de derechos porque no son limitativos. Aunque no estén en la Constitución, se desprende que son derechos que te benefician, que benefician colectivamente, ya se convierten en derechos colectivos y difusos porque nos pertenecen a todos y a ninguno en particular. Y tú tienes derecho a ellos, al disfrute de ellos, y el defensor es quien debe velar porque esos derechos se cumplan como deben cumplirse. Viene la sanción moral. Si un síndico o alcalde, como se dice ahora, o alcaldesa, si un funcionario que está llamado, el del medio ambiente, a la protección de un ambiente, celebra, por ejemplo, un contrato que te va a perjudicar, el defensor tiene derecho a opinar, y no solo a opinar, sino a accionar, porque ese contrato puede lesionar tus derechos colectivos y difusos. ¿Te das cuenta cómo el defensor del pueblo es un instrumento súper necesario en estos tiempos? No lo veamos simplemente como cuando vemos los derechos civiles y sociales, el derecho a la libertad. No es solamente eso. El espectro de acción del defensor es sumamente amplio y va todo apuntado a tu beneficio de forma individual o de forma colectiva. Está para eso el defensor. Por eso es que debes protegerlo. Por eso es que allí se debe llevar personas que tengan ese compromiso. Yo aspiro sinceramente a estar en el defensor. Y de hecho, si no estoy, seguiré como hasta ahora, produciendo, denunciando. Y he dicho, si alguien duda de lo que estoy diciendo, en este tiempo solo tiene que googlear. Vaya a un buscador y ponga mi nombre, por ejemplo, y verá cuántas cosas de hace casi 15 o más de 15 años vengo produciendo y vengo denunciando. Desde la reparación, por ejemplo, del puente Bosch, que le han puesto 500 remiendos a los elevados, a la recogida de basura, a que la UAS, por ejemplo, por fin sané los baños que tiene ahí, que nunca están hábiles. Todas esas son cosas que son del defensor del pueblo. Siempre he dicho, quiero ser defensor de pequeñas cosas. Y a propósito, así hay un artículo que fue escrito ya hace unos años y reproducido. Deseo ser defensor adjunto para ser defensor de pequeñas cosas. Que Dios te continúe bendiciendo.